Muy bien. Vamos a leer las reglas del método sociológico. Es el tercer libro de Durkheim. El primero publicado fue La división del trabajo social, que de 1893, que coincide cuando él está tomando posesión y empezando a dar clases por primera vez en la Universidad de Burdeos, clases de pedagogía y sociología. O sea, es la primera cátedra en Europa que se empieza a dictar una materia que se llama sociología. Y ahí publica este libro, que además, La división del trabajo social, es su tesis de doctorado, digamos, ¿no? El segundo libro que escribe Durkheim, 2 años después, se llama El suicidio. Este año, viendo qué era lo que elegíamos dar, decimos no dar el suicidio. En general, o se da el suicidio, o se da la de la división del trabajo social. Por eso nos resultó interesante las opiniones que ustedes tenían sobre la división del trabajo social respecto a las complejidades que podían tener. El suicidio a veces es un poquito más concreto en su desarrollo, pero también es más largo. Es un libro que es más largo, requiere leer más cantidad de texto de Durkheim para poder formularse una idea clara de para dónde va, qué es lo que quiere llegar a discutir. Las reglas del método sociológico, al contrario, es un libro muy chiquito que publica en 1897, es decir, va publicando hasta este momento un libro cada 2 años, y digamos que es su obra más conocida, primero porque introduce el término sociológico en el título, o sea, la palabra sociológico queda puesta en el título como adjetivo, pero además que habla como reglas del método, o sea que es el primer libro que su tema, su especialidad es cómo se hace sociología. Es decir, los otros 2 libros eran estudios sociológicos. Este es un libro que trata ya de documentar, de orientar cómo hacemos un estudio sociológico, el cómo, la metodología. ¿Bien? No es estrictamente un libro de técnicas, pero sí es un libro de método, de grandes orientaciones, de criterios generales de cómo abordar una investigación. El libro tiene estos capítulos que están acá, bien, son unos 6 capítulos, una introducción a las conclusiones, al cual Durkheim le agrega prefacio, ¿no? Prefacio a la primera edición, prefacio a la segunda edición. Dentro de este libro, el capítulo más conocido y más discutido es el primero, que es un hecho social, ¿sí? El capítulo menos conocido de Durkheim, de este libro, es el último, las reglas relativas a la administración de pruebas. Tan es así que la opinión, o mejor dicho, el conocimiento, la comprensión de cómo Durkheim propone que hay que hacer sociología, cambia muchísimo si uno se queda solo con el capítulo de qué es un hecho social, que si luego va avanzando en la lectura y, por ejemplo, entiende qué es normal y qué es patológico, qué salud y qué enfermedad es para Durkheim, que es su capítulo 3, y después qué es explicar o qué es hacer pruebas de una explicación. Ahí se cambia muchísimo. En general, la gente que solo se queda con el hecho social y que después lee en otros lados y se arma digamos, un esquema de Durkheim, el esquema más general que se hace sobre Durkheim es Durkheim es positivista, es un eslogan casi. Luego lee el capítulo de la administración de las pruebas y es como que se le cae la estantería, porque realmente las cosas que dice Durkheim allí son contrarias a ese esquema que tenemos en la cabeza que dice Durkheim es positivista, ¿sí? O por lo menos la idea de qué es el positivismo, ese último capítulo de la de Morona. Y también qué es lo normal o qué es lo patológico. En fin, es un libro interesante sobre todo para desprejuiciar
la opinión que varios tienen sobre Durkheim. El esfuerzo que voy a hacer yo es llegar a por lo menos hablar de qué es lo normal y qué es lo patológico, y en el práctico vamos a ver si podemos avanzar en tipos sociales, en hechos sociales y pruebas. Porque en realidad la parte interesante arranca cuando Durkheim propone reglas para distinguir lo normal y lo patológico dentro de los hechos sociales. Entonces, ¿de qué se ocupa? Si uno tuviera que sintetizar, ¿para qué sirve el libro? El libro sirve para varias cosas. Primero es, ¿cuál es el objeto de las investigaciones sociológicas? O sea, ¿qué es lo que hace que uno haga una investigación sociológica y no psicológica, y no económica, y no etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué una investigación determinada podría decirse que es sociológica? En segundo lugar, ¿cómo se seleccionar las teorías que dan cuenta, que se ocupan de ese objeto que vamos a estudiar? En tercer lugar, ¿cómo establecer la teoría propia del investigador sobre el objeto que está estudiando? Y acá me detengo para volver a recordar, porque esto es muy importante, situarse en la época que el libro está escrito y pensar quiénes escuchan lo que está escrito, quiénes leen lo que está diciendo el autor, porque si no corremos el riesgo de lo que se suele llamar anacronismos. ¿Cuál es el objeto de una investigación sociológica? Este libro está publicado 5 años después que Durkheim empieza a dar clase de sociología. O sea, a ese momento, si había personas que se llamaban sociólogos a sí mismos, eran personas que se habían formado autodidácticamente, o sea, habían aprendido por sí mismos, habían hecho lecturas, pero no había en las universidades europeas lugares donde aprender sociología como tal. Entonces, decir que es un objeto sociológico era algo absolutamente novedoso, y lo vamos a ver. Durkheim no solamente es novedoso, sino que Durkheim tiene que pelearse a codo limpio para decir esto es propio de la sociología y esto no es la sociología. La sociología tiene un lugar que no es lo mismo, y ya vamos a ver, ni que la filosofía, ni que la biología, ni que la psicología. Y Durkheim se va a estar peleando con estas tres disciplinas. Y ya podemos adelantar, es interesante ver que Durkheim no se pelea, hay una partecita muy chiquita que sí, pero en general no se pelea con la economía. ¿Cómo establecer teorías? Y bueno, vuelvo a insistir, en esa época no había sociología establecida. Entonces, tampoco habían teorías sociológicas. Habían sociólogos, habían autores de diferente formación, muchos de ellos eran psicólogos, otros eran biólogos, otros muchos eran abogados, que se dedican a trabajar temas y que tienen sus teorías. ¿Bien? Por ejemplo, en este libro, influenciado por todo el estudio anterior que había hecho sobre el suicidio, Durkheim cita con alguna regularidad a los criminólogos. En el último cuarto del siglo XIX hay un auge muy importante, una configuración auge muy importante del derecho penal en Europa, al punto que es la fecha en que se aprueban los códigos penales en la mayoría de los países de Europa y también en Uruguay, ¿no? Los códigos penales de América Latina también son de la misma época. Entonces la criminología es una disciplina muy importante, y la criminología precisamente se ocupa de estudiar los actos criminales, los delitos. Algo con lo que Durkheim lidió en su obra pasada. Establecer una propia teoría también era muy difícil porque es todo novedoso, ¿no? Hoy en día, cuando hacemos investigación en sociología,
a ver, el 99,99% de los temas que tomamos, ya al menos 10 personas antes que nosotros lo estudiaron. Entonces, más que el riesgo de decir algo totalmente novedoso que nos caigan arriba por pensar que es un disparate, cuando hacemos investigación hoy en día tenemos la situación contraria a Durkheim. O sea, Durkheim hablaba y todo el mundo como con los ojos como el 2 de oro diciendo qué cosas más extrañas que este hombre dice. Hoy en día, cuando alguien presenta su tesis, aquí Andrés, Maximiliana, Sofía están o ya presentaron sus tesis, a los profesores que les estaban escuchando están esperando a ver, o están aburridos porque es la 90ª vez que escuchan algo parecido, porque hay mucho escrito sobre esas cosas, o están esperando y la primera crítica que le van a decir es: usted cuando habló de este tema se olvidó de citar a fulano, sultano, bla, 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 bla. Cuando hablaba de Durkheim no tenía nadie que citar, porque él era el primer sociólogo universitario. Entonces, ¿a quién iba a citar? Entonces, la propia teoría era un riesgo total, un riesgo que podía ser un escarnio público, podría ser insultado públicamente. Por más que el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX es una época de grandes teorías que revolucionan al mundo. ¿Sí? Recuerden, aparece la electricidad, aparece el radio, los elementos radiactivos en la química, ¿sí? O sea, hay grandes cambios. La teoría de la relatividad de Einstein es publicada en 1905. O sea, a pesar de que hay nuevas y revolucionarias teorías y cosas extrañas en alguna medida, la teoría propia en sociología siempre fue vista con mucha desconfianza y era muy riesgoso por lo fuera de lo común, lo extraordinario, en el sentido de fuera de lo común que uno puede decir. Las últimas dos cosas que nos enseña el libro son ya empíricas y tiene que ver cómo probar teorías, es decir, cómo hacer dialogar teorías con los datos que tenemos, cómo relacionar teorías con los datos, y cómo se hacen las pruebas, cómo se hace lo que dirían en un curso de metodología e investigación que probablemente hayan tenido, cómo se hace un diseño de investigación o cuál es el tipo de diseño de investigación más apropiado para hacer. De estas cosas es que se ocupa el libro y por eso, como les decía, ha sido más conocido y difundido porque como no se relaciona con un tema en particular, sino que da las bases para estudiar muchos temas, en general es preferido este libro que los demás. Entonces, también recordemos un poco a qué cosas se dedica Durkheim. Empieza por la división del trabajo, que fue lo que ya vimos, se ocupó de los agravios a la conciencia colectiva y las penas o las sanciones que esta consecuencia tiene, que son de tipo expiatorias, los incumplimientos a las obligaciones contractuales o funcionales a los que se le aplican penas restitutivas. Este es el tema un poco, y cómo estas cosas son las que mantienen integrada a la sociedad, el tema de la integración. Recuerden lo importante en toda la introducción que hicimos a cómo se estaba yendo el mundo en el siglo XIX, con todas las grandes transformaciones y los grandes caos, lo importante que era que alguien se ocupara de saber cómo esa sociedad podía mantenerse integrada y no se desmoronaba en una guerra civil de todos contra todos. Luego se ocupó del suicidio, como dije, un tema totalmente novedoso del cual hasta ese momento se ocupaban los psicólogos. Recuerden que las grandes religiones con base cristiana y con base judía, el suicidio es un pecado. El suicida no es sepultado en el camposanto. ¿Sí? Las religiones cristianas encima,
el paradigma del suicida es Judas, que se suicida como una forma de expiar la culpa de haber entregado a Jesús, y por tanto el suicida es como el símbolo más claro de algo totalmente contrario al bien. Entonces, el suicidio era algo oculto, absolutamente miserable, arrastrable de la sociedad. Entonces, que Durkheim se ocupe del suicidio, y se ocupe del suicidio de la forma en cómo lo hace, lo transforma también en un innovador. Luego Durkheim, pero ya no con una innovación, porque venía trabajando en esto, se ocupa de la religión. En 1912, las formas elementales de la vida religiosa. Y en toda esta época se ocupa, entra y sale el tema de educación. Es otro tema que generalmente se estudia sobre todo en las licenciaturas en educación, les gusta tomar educación y sociología del libro de Durkheim. Entonces, junto a todos estos temas muy trascendentales que tiene Durkheim, la idea de hoy es tomar como ejemplo la alimentación. Y vamos a ver cómo nos sale si nos propusiéramos hacer un estudio sociológico de la alimentación. ¿Bien? Es algo absolutamente mundano, absolutamente corriente o trivial, que no es trascendental ni grandilocuente como los temas anteriores. Entonces, la dinámica va a ser, vamos a leer algunas cosas de Durkheim y vamos a aplicar eso para ver cómo tendríamos que hacer un estudio sobre la alimentación si quisiéramos ser durkheimianos. Entonces, el primer capítulo de Durkheim se llama ¿Qué es un hecho social? Porque veremos después, la sociología es la ciencia de los hechos sociales. Ahora, ¿por qué Durkheim está tan preocupado de distinguir y tratar de decir que la sociología se ocupa de hechos sociales? Bueno, porque es su forma de delimitarle un campo de estudios a la sociología, es una forma de ponerle fronteras y abrir un espacio frente a tres disciplinas que tienen en ese momento mucha presencia y mucho impacto en las universidades. En primer lugar, la filosofía, que dominaba prácticamente todo el campo de las ciencias sociales o las ciencias humanas, excepto el derecho, aunque el derecho y la filosofía estaban interconectados en muchos casos. La biología, sobre todo desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, es una gran reina, después va a ser sustituida por la física y la química, pero la biología es la grande. ¿Recuerdan Darwin, no? Con la evolución de las especies, es un biólogo que sale con su barquito, el Eagle, por todo el mundo buscando especies y recolectando cosas. O sea, Darwin se transforma como el ejemplo del gran científico que descubre cosas. Y después la psicología, que como les había dicho, tiene mucho peso en dos países, en Alemania y en Estados Unidos. Y en Alemania, Durkheim estudia con Wilhelm Wundt, que es un psicólogo experimental que tiene mucho prestigio en ese momento, y la psicología también se está metiendo y es la fuente de lo que están estudiando, por ejemplo, los criminólogos, ¿no? El perfil psicológico del crimen. Para decirle otras cosas más, recuerden las novelas de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, ¿no? La idea del perfil psicológico del criminal. Entonces, tenemos tres grandes disciplinas, la filosofía con 2500 años atrás, muy institucionalizada, muy pesada, la biología en pleno éxito y la psicología que está empezando a tener lugares muy importantes. Claramente la psicología era la ciencia positiva sobre la conducta de los hombres en ese momento, entonces Durkheim necesita abrirse paso y deslindar, diferenciar la sociología de la filosofía, la sociología de la biología y la sociología de la psicología. Entonces, por esa razón, va a decir, la sociología
se ocupa de hechos sociales. E inmediatamente va a decir, los hechos sociales tienen dos propiedades, son exteriores y son coercitivos. Con la primera propiedad de que son exteriores, Durkheim va a tratar de separar la sociología tanto de la filosofía como de la psicología. ¿Sí? Y con el hecho de que son coercitivos, se va a separar de la biología. ¿Sí? Es decir, va a marcar una distancia entre el ser vivo, entre la vida tal como la concibe la biología, con la vida social. ¿Tá? Por eso va a decir que la vida social es una vida moral. Esa introducción es para separarse de la biología. ¿Cómo empieza hablando de la exterioridad del hecho social? Bueno, Durkheim empieza diciendo, bueno, el sistema de signos que utilizo para expresar mi pensamiento, el sistema monetario que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etcétera, etcétera, funcionan independientemente del uso que hago de ellos. ¿De qué está hablando acá? Del lenguaje, de la moneda, de las prácticas comerciales. ¿Cuáles son? Las ventas a consignación, las ventas a futuro, los créditos, ¿no? El comprar fiado, los préstamos, ¿sí? Todas estas prácticas comerciales muy extendidas, las sociedades anónimas, las sociedades mercantiles que empiezan a existir en ese momento, y después las prácticas y los códigos profesionales, de las nuevas profesiones que están surgiendo, por ejemplo la medicina, que está empezando a ser codificada, y códigos de ética, y de las viejas profesiones, los maestros de talleres, los maestros artesanales. De eso está hablando. ¿Qué está resaltando de eso? Lo que está resaltando es que son exteriores. ¿Y qué quiere decir exteriores? Que son independientes, eso existe, la moneda, el lenguaje, etcétera, existe independiente del uso que yo hago. Para decirlo de una forma más clara, yo puedo hablar o puedo no hablar el portuñol, para poner un ejemplo del otro curso que ustedes toman. Sin embargo, si yo no hablo portuñol, eso no le quita al portuñol que exista. Para decirlo más enfáticamente, yo puedo usar o no usar mi tarjeta de débito. Puedo hacer uso o no hacer uso de la inclusión financiera, con pagar con tarjeta de débito o pagar con plata. Pero si yo no uso la tarjeta de débito, la tarjeta de débito sigue existiendo, independientemente de lo que yo haga. Yo puedo cruzar o no cruzar en la esquina de Rivera y de Sarandí y Monseñor Vera, puedo usar o no usar el semáforo. Puedo cruzar con la luz que quiera. Pero con independencia del uso que yo haga de las luces del tráfico, hay luces de tráfico y siguen existiendo luces de tráfico independientemente del uso que yo haga. Es decir, la exterioridad es una propiedad que tienen los hechos sociales que nos dice que preexisten y seguirán existiendo más allá de lo que yo, que los use o no los use, que los use entre comillas bien o mal, que los crea muy importantes o poco importantes, ¿no? Que me representen cuestiones placenteras o que me representen sacrificios. La exterioridad se refiere a que el hecho social existe con independencia de la idea o de los valores que yo me haga individualmente sobre ello. Esto es una separación radical en dos sentidos. Decía yo,
con la filosofía. Los hechos sociales no son las ideas que yo tengo, porque las ideas están dentro mío. Y por ideas podemos entender también los gustos o las costumbres que yo digo tener. Pero los hechos sociales también son independientes de las pesadillas, de los miedos, de las fobias, de las obsesiones que yo pueda tener. Son cosas distintas. Entonces, veamos un poquitito. El hecho social, ¿sí?, sobre el lenguaje, sobre las prácticas, sobre las preferencias, todas esas cosas son de los sujetos, son subjetivas, por eso decimos subjetivas, porque son de los sujetos. Pero si esas ideas que yo tengo, esas preferencias, esos usos, son idiosincráticos, singulares, muy particulares, caen fuera del dominio de la sociología. Si a mí me interesa estudiar cómo uso yo o cómo usa Clever su tarjeta de débito para saber qué particularidades tiene Clever o qué ideas tiene Clever de una tarjeta de débito, yo no estoy dentro del campo de la sociología. Me va a decir Durkheim, usted está dentro del campo de la psicología. Si a usted le interesa Clever por la singularidad, por la persona exclusiva de Clever, usted quiere explicarlo a él, no al hecho social. Ahora, si usted quiere explicar, ver a Clever o ver cómo Clever usa su tarjeta para buscar en el comportamiento de Clever aquello que es general, entonces usted sí está dentro del campo de la sociología. Bien, dicho de otra forma, para hacer una observación de los hechos sociales, nosotros no tenemos que ir en busca de aquellas cosas únicas e irrepetibles, singulares, subjetivas, particulares o idiosincráticas. Tenemos que ir en busca de usos generales, de eventos reiterados, de propiedades frecuentes. Después vamos a ver que todo esto, esta búsqueda de las observaciones, está muy relacionado con la idea de algunas cuestiones de estadística que ustedes me parece que deben estar estudiando o deben haber estudiado en algún momento, ¿sí? Porque se trata de buscar lo más frecuente, lo que está en promedio, lo que caracteriza típicamente más allá de que sea tal o cual sujeto, ¿no? Hay mucho del método de Durkheim que nos lleva a algunas ideas bastante extendidas y de uso dentro del método. Bien, entonces, ahora, la exterioridad, ¿sí?, no implica que para estudiar hechos sociales yo en nada estudie individuos. Sí, voy a tener que estudiar individuos, porque la moneda, los préstamos, los códigos de conducta, el suicidio, lo hacen individuos. ¿Bien? Ahora, de nuevo, tengo que mirar individuos para buscar qué es lo general que ocurre. Y el hecho social va a ser resultado de una inferencia, de una conclusión. Si yo veo que el 75% de los individuos, ¿sí?, utilizan su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito para solo para compras extraordinariamente grandes, yo estaré construyendo una explicación, una descripción y una explicación del uso de las tarjetas de débito que me dirá son para transacciones grandes. Pero si yo encuentro que las tarjetas de débito en su generalidad son usadas para cualquier tipo de compras o de pagos,
entonces las tarjetas de débito son utilizadas generalizadamente y podré decir que las tarjetas de crédito están sustituyendo a la moneda, al papel moneda. Y vamos camino hacia una moneda digital. Las conclusiones de cómo haga yo las inferencias o las consecuencias de cómo haga yo las inferencias de eso que en común hay detrás del comportamiento son muy distintas. Y de nuevo, lo importante es lo que los individuos hacen. Vamos a resaltar acá esto primero, no lo que los individuos piensan. Enfatizo esto, tal vez esquemáticamente, porque al siguiente autor que vamos a estudiar, que es Weber, nos va a decir una cosa exactamente contraria. Sin embargo, dirá Durkheim, para que algo sea un hecho social, no solo debe ser exterior al individuo, es decir, un comportamiento colectivo, regular, generalizado. Por ejemplo, todos los individuos duermen, se alimentan y mueren. Pero no porque los individuos duerman, se alimentan o mueren, esos tres hechos son sociales. Estrictamente, dirá Durkheim, esos son hechos biológicos. El dormir, el comer y el morir son hechos biológicos. La definición de exterioridad, de generalidad, son biológicos. Todo ser vivo duerme, todo ser vivo mamífero duerme, se alimenta y también muere. Es decir, no hay seres vivos inmortales. Todos mueren. Pero eso no lo transforma y ninguno puede, digamos, tomar decisiones respecto a dejar de comer sin que eso tenga como consecuencia la muerte. O que la alimentación sea por algo distinto o de una forma distinta. Entonces, los hechos biológicos también son exteriores al mundo. Entonces, solo la exterioridad no es suficiente como característica para definir que algo es un hecho social, porque todos los hechos biológicos son exteriores. Recordemos que al decir exteriores, Durkheim se sacó de encima a la filosofía, pero también a la psicología. Porque la locura no es un hecho exterior, es un estado de conciencia. Por definición es un estado interior. Entonces, la exterioridad a Durkheim le va a servir para separar a la sociología de la filosofía, de la especulación filosófica, del pensar solo en ideas, y también de los psicólogos que están empezando a pensar en estados mentales. Unos pocos años después de Durkheim empieza a aparecer y a resonar el nombre de Sigmund Freud en Europa. Recordemos. Entonces, ¿qué otra propiedad tienen los hechos sociales que les permite a Durkheim separarlos de esos hechos exteriores que son los biológicos? Básicamente, la coercitividad. ¿Qué es coercitividad? Que el comportamiento, la forma de pensar, la forma de decir, la forma de vestirse, el individuo lo hace porque se está obligado a hacerlo así. Esas formas de hacer o decir están dotados de un poder imperativo y coercitivo, en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no. A mí no me gusta pagar con plata, o a mí no me gusta pagar en cosas. Lamento mucho, pague. Y si no paga, no va a llevar nada. A mí no me gusta conducir por la izquierda, por la derecha en Uruguay.
lamento mucho, se conduce por la derecha. Si conducís por la izquierda, chocas, te reventás, vas preso y todo lo demás. A mí no me gusta andar vestido en la calle. Bueno, si salís desnudo a la calle, aparte de que todo el mundo se va a reír de vos, vas a terminar preso por atentado violento al pudor y terminás en una comisaría. ¿Sí? A mí me gusta, después de tomarme una botellita de vino, salir a manejar. Bueno, si te agarran manejando con alcoholemia arriba de 30, vas preso porque estás en una conducta absolutamente prohibida. Es decir, las formas de hacer, de vestirse, de pensar o de hablar son obligatorias para el individuo. No se puede cambiar, no se pueden ignorar, y si uno las quiere ignorar, va a sentir una coacción o, en algún extremo, una sanción. Entonces, por eso dice, están dotados de un poder imperativo y coercitivo. Entonces, no es el hecho social, no son formas de hacer o de pensar generalizadas, mayoritarias. No es que sean formas exteriores. Lo que algo transforma a un hecho en hecho social es que nos sentimos obligados a hacerlo en una forma determinada. Y el punto central es la palabra forma. El hecho biológico es comer. El hecho social es la forma de comer. El hecho social es vestir. El hecho, digamos, biológico podría ser vestirse. Es decir, lograr mantener un equilibrio térmico en el cuerpo. El hecho social es la forma de vestirse. Algo que otro autor que vamos a ver más adelante, a la forma de vestirse, hay una forma de vestirse que se llama moda. La moda. Bien. La consecuencia de no alimentarse es la desnutrición o la muerte. Pero la consecuencia de no seguir la forma de alimentarse que se nos sentimos obligatoria puede ser la risa, la burla, que me echen del comedor porque estoy comiendo y haciendo un montón de ruidos de los más variados, por decir algo, o como y tiro comida para todos lados, ¿no? Entonces me echan. ¿Me echan por qué? ¿Por estar comiendo mal? No, el proceso digestivo, biológico, es el mismo. Lo que hace social, lo que convierte a la alimentación en un hecho social, o lo que define la alimentación como un hecho social, es la forma de comer. Entonces, esas formas de actuar o de pensar que pueden ser elegidas. Yo elijo actuar así porque entiendo que es más racional, porque entiendo que está ajustado a lo que se debe hacer. Por hábitos, en esta región todos comen así. Como cuando uno va a Salto, a las 12:30 de la tarde bajan la cortina de todo, están todos durmiendo la siesta, ¿no? Por tanto, a las 12 comen y después duermen siesta. Las tradiciones, ¿verdad? En Uruguay las tradiciones son relativamente pocas. Los afectos o las emociones o inclusive algunas formas de actuar que son relativamente inconscientes, de las cuales hago, pero no sé muy bien por qué, ¿sí? Por ejemplo, usar la Y en lugar de la Y. Nosotros decimos pollo. ¿Alguien sabe por qué decimos pollo y no pollo? Como se dice en el resto de la América hispánica, excepto en el Río de la Plata, y que genera tauta gracia cuando se escucha un chileno, un peruano, un mexicano, un colombiano. Ahí viene el pollo.
Los uruguayos piden pollo, nos dicen burlándose de nosotros. Son formas de hablar, de sonidos, de los cuales somos inconscientes, plenamente inconscientes. ¿No? ¿Por qué decimos vos y no tú? Son formas inconscientes. También ahí hay un hecho social. Entonces, nos sentimos obligados a actuar de cierta forma porque entendemos que esa forma es correcta, debida, es la que se usa. Entonces, arranquemos a ver formas que tienen que ver con la alimentación, porque no es el ingerir alimentos lo que podría permitirnos hacer una investigación sociológica de la alimentación. Veamos. Podríamos estudiar las formas en que las personas se organizan para cocinar los alimentos. Las formas en que los individuos comen, por ejemplo, si son individuales, si son colectivas. La vestimenta que deberíamos tener puesto a la hora de comer. Las formas en que se presenta el alimento en un plato, en una bandeja descartable, adentro de una bolsita. Y si es en un plato, ¿cómo debe ser el plato? ¿Qué tiene que tener alrededor del plato? Como cuando uno va a un restaurante y empieza a descubrir que hay varios tenedores o varios cuchillos y varias cucharas y no tiene muy bien idea en qué forma se usa cada una. Las reacciones sonoras o gestuales que algún comensal puede tener. Eruptar es una forma de reaccionar definitivamente sancionada como una falta de delicadeza en la mesa occidental, pero en las mesas árabes eruptar es un signo de aplauso y de saludo a lo rico que estaba la comida y de gratuidad con el que me ofrece la comida. Por tanto, si yo eruto en una mesa occidental, me definen como un chancho, y si yo no eruto en una mesa árabe, me definen como un malagradecido. Las formas. En ambos casos, el bolo alimenticio puede ser exactamente igual, el proceso enzimático es exactamente igual. Lo que hace de la alimentación un objeto para estudio sociológico son las formas de hacer, las formas de pensar, las formas de decir, las formas de vestirse. Ahora, Durkheim dirá, y con esto termino esta primera parte general, lo importante no es que yo me sienta obligado a hacer algo. Yo me puedo sentir obligado a hacer muchas cosas, pero el punto crucial, y por ahí fue la idea de estudiar la asistencia o la inasistencia, no es estar obligado. Todos estamos obligados en una relación de trabajo, en un empleo, a asistir todos los días y asistir puntualmente. Pero hay algo que está sucediendo en nuestros empleos, en nuestras empresas, en nuestras administraciones, en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros hospitales, de que es cada vez más frecuente que la gente llegue tarde o se retire antes, o que la gente no vaya directamente. ¿Sí? Es llamativo escuchar que hay 7.000 funcionarios del Ministerio del Interior, le hace policías, que no están yendo a trabajar. 7.000 en un total de 40.000. Es un número escandalosamente grande. Entonces, el problema no es la obligatoriedad, el problema es la coercitividad, o sea, la posibilidad de que una forma de pensar, una forma de hacer o una forma de vestirse
que se contraviene sea sancionada. Si yo hago algo que no está previsto y no se me sanciona, eso es informativo de que puedo no estar ante un hecho social, que puedo estar ante un hecho individual. Hay muchas cosas que las personas hacemos, ¿sí?, que no tienen sanción. Por ejemplo, el tic, ¿no? ¿Qué es un tic? Un individuo tiene el tic de agarrarse la oreja y vive haciendo esto, ¿sí? Bueno, ¿por qué te agarras la oreja cada vez que estás en una reunión? No sé. ¿Pero qué? Y es como que necesito ir, o sea, que es un hecho exterior, me siento obligado, lo hago inconsciente, pero si yo lo hago o lo dejo de hacer, ¿tengo alguna sanción? No, no es coercitible, no es coercible, perdón. Entonces, la coercibilidad o la coercitividad es otra propiedad importante para que definamos algo como un hecho social. Y recordemos que si algo, un comportamiento ya no es más coercible, pasa a ser un objeto del mundo psicológico, con lo que eso implica desde el punto de vista durkheimiano el análisis. Bien. Y de nuevo Durkheim dice, sin duda, cuando yo me conformo a él, es decir, al hecho social, esta coacción no se siente, o se siente poco ya que es inútil. La coercitividad, en boca de Durkheim, está puesta acá, pero no deja de ser un carácter intrínseco de esos hechos. Y la prueba de que los hechos sociales son coercitivos, estriba en que se afirma cuando yo trato de resistir. Cuando yo no quiero hacer o me comporto en contra la norma, entonces la norma reacciona y me impone una sanción, estoy claramente en presencia de un hecho social. Y después de Durkheim, la sanción tiene que ver con muchos tipos, ¿no? La conciencia pública reprime todo acto que lo ofende mediante la vigilancia que se ejerce sobre la conducta de los ciudadanos y las penas o castigos especiales que dispone. En otros casos, la coacción es menos violenta, pero no deja de existir. En el primer caso, la conciencia pública es la policía, el derecho penal, casos extremos. Pero en los otros casos, en que es menos violenta, va a decir, también existe. Si yo no me someto a las convenciones del mundo, si al vestirme no tengo en cuenta los usos vigentes de mi país y de mi clase, la risa que provoco, el alejamiento en el que se me mantienen, producen, aunque de forma más atenuada, los mismos efectos que un castigo propiamente dicho. Además, la coacción, aunque indirecta, no es menos eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Durkheim nos dice, cuidado, que cuando yo pienso en la coercitividad, tengo que contemplar sanciones difusas como la burla, la risa, el dejarme de lado. Bien, no es solo la sanción formal, la sanción codificada. Bien, entonces, para estudiar un hecho social, habrá que estudiar comportamientos que contravengan una obligación. Para identificar contravenciones, es necesario registrar cuáles actos reciben una sanción y observar el proceso mismo por el cual un acto es evaluado y sancionado, e identificar el fundamento por que se origina una sanción. Y acá termina Durkheim. He aquí pues un orden, de hecho, después de hacer esto, él se considera satisfecho y dice, he deslindado la sociología frente a la filosofía, a la biología y a la psicología. Dice, he aquí un orden de hechos que presentan características muy especiales. Consisten en modelos de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo
y que están dotados de un poder de coacción en virtud de los cuales se imponen a él. Además, no pueden confundirse con fenómenos orgánicos, pues que consisten en representaciones y en actos, ni con fenómenos psíquicos, los cuales solo existen dentro de la conciencia individual y por ello. Constituye, pues, una nueva especie y a ellos darse y reservarse el calificativo de sociales. ¿Bien? Ok. A esa nuevo orden de hecho es que se va a reservar la sociología. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo aplicamos esto a la alimentación. Yo dejo por acá y vamos a conversar un poco de, siguiendo esto, cómo podríamos estudiar la alimentación desde un punto de vista sociológico. Me imagino que a lo largo de la carrera de educación física el tema alimentación ha entrado muchísimo en ustedes, ¿verdad? Clever y Jessica, conversemos. Vamos a ver las reglas de Durkheim para observar los hechos sociales. ¿Sí? Es decir, cómo debemos hacer las observaciones. Yo voy a pasar esto muy rápido porque ya estas cosas lo hemos visto en la propia definición. Para hacer observaciones, dice Durkheim, la regla primera y la más fundamental es considerar los hechos sociales como cosas, es decir, como objetos exteriores. Y esto tiene que ver con una nueva pelea de Durkheim con lo que llamamos pre-nociones. Y Durkheim lo va a usar de una forma muy particular, que es la forma en que ya lo usó en el suicidio. Voy a leer y después explico. Dice Durkheim, viene en este capítulo, viene diciendo varias cosas, y dice, desde el momento en que un nuevo orden de fenómenos, en este caso el orden de fenómenos de los que se ocupa la sociología, se convierte en objeto de una ciencia, estos, o sea, los fenómenos, se encuentran ya representados en el espíritu, no solo por imágenes sensibles, sino por conceptos burdamente formados. Esto puede ser un poco rebuscado, pero van a ver qué sentido tiene. Antes de que aparecieran los primeros rudimentos de la física y de la química, los hombres tenían ya nociones de los fenómenos físico-químicos que rebasaban a la percepción pura, tales como los que encontramos mezclados en todas las religiones. El hombre no puede vivir en medio de las cosas sin hacerse de ellas ideas según las cuales reglamenta su conducta. Esto que está puesto acá lo vamos a retomar la semana que viene para entender el último libro de Durkheim. ¿Qué quiere decir Durkheim? Que en realidad, cuando nosotros vamos a estudiar el suicidio, la alimentación, la división del trabajo, la educación, la escuela, los accidentes de tránsito, el ausentismo, la solidaridad, sobre todos los temas que se nos ocurra hablar, sobre todos, ya tenemos prenociones. Es decir, tenemos ideas sobre ese tipo de fenómenos que queremos estudiar. Y dice Durkheim, esto no está mal. Esto es así. Los hombres, para vivir,
necesitan tener ideas sobre los objetos con los cuales se manipula o ideas sobre las personas. El vivir en sociedad requiere tener estas ideas. Entonces, las prenociones existen en toda la sociedad. No son malas, existen, dice Durkheim. ¿Ah? Y da el ejemplo de la física y la química. Les decía, la física y la química, al final del siglo XIX, están siendo como las estrellas de la ciencia que están creciendo en una forma así, descomunal. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice? Las ideas de la física y la química, por ejemplo, antes de que yo entienda qué quiere decir la transformación de los estados de la materia, es decir, del estado líquido al estado gaseoso, o del estado gaseoso al estado líquido y líquido al sólido, yo ya sé y no necesito una clase de física o de química para saber que si meto el dedo adentro de una olla que está igual al agua hirviendo, me voy a quemar. O que si dejo la caldera con agua que hierva, en un momento no va a haber más agua y se voy a generar, la caldera se me va a destruir, si no es que llego a producir algún otro problema más grande. Yo tengo ideas de lo que es la ebullición, la transformación de los estados de la materia, la fusión, sin tener que ir a ninguna clase de química o física. Las tengo porque prácticamente me manejo con ellas. Probablemente muy pocos de nosotros entiendan cómo hace un auto para funcionar, cómo funciona un motor de explosión interna, que de hecho ni siquiera le vamos a llamar motor, le vamos a decir motor, no le vamos a decir motor de explosión interna. Probablemente no sepamos qué es lo que hace, pero sí sabemos que si el auto no tiene nafta no funciona. Ahora, ¿por qué la nafta es importante para que funcione el auto? ¿Y cuál es el proceso físico-químico que hay adentro, debajo de la tapa del motor? No tenemos idea. Todos tenemos prenociones para manejarnos en la vida social, dice Durkheim, acá. Son inherentes a la vida social. ¿Ah? Ahora, esas prenociones, va a decir Durkheim, son un obstáculo para el conocimiento. En particular, va a decir, ¿por qué? Porque para construir un concepto, un objeto de la investigación científica, lo que el individuo, el investigador tiene que hacer es distanciarse, poder criticar esas nociones, prenociones que tiene. Esto es porque muchas veces, para estudiar un tema, las prenociones se transforman en sustitutos de las cosas. Por ejemplo, Durkheim arranca a estudiar el suicidio en un país, Francia, que es católico. El suicidio es un pecado, es algo malo. Ahora, Durkheim, si quiere investigar científicamente el suicidio, lo primero que tiene que hacer es descartar que el suicidio sea un pecado. Por más que 3/4 partes de Francia funcionan pensando así. Necesita que el suicidio, la definición de suicidio, no va a incluir la noción de pecado. ¿Bien? Es decir, hay que sustituir las prenociones, hay que romper las prenociones para que sea posible el conocimiento. Un autor francés contemporáneo, capaz que ustedes lo nombraron, lo escucharon nombrar, que se llama Pierre Bourdieu, habla de la ruptura epistemológica. Y todo acto de conocimiento empieza rompiendo con las prenociones. Las prenociones no son la cosa que yo quiero estudiar. Esto, dice Durkheim, no es en absoluto novedoso.
Bacon, Francis Bacon, en el 1200 ya lo decía en relación a las ciencias en general, hablaba de los ídola. El pasaje de Bacon es muy lindo para los que les gusta la historia de las ideas, ¿sí? Porque dicen que son fantasmas. Y si uno no logra romper con esos mundos, sigue viendo fantasmas. Esto es muy... Yo no sé si alguno habrá visto, pero hay una película fantástica sobre esto, que es El nombre de la rosa. Una película muy vieja ya, pero que es muy interesante para recordar estas cosas. Sobre estas ideas también hablaba Descartes. ¿Bien? De tener ideas claras y distintas para empezar a conocer. Entonces, la regla que más fundamental de Durkheim, que es considerar a los hechos como cosas, se deriva una conclusión, un corolario, que es: hay que alejar sistemáticamente todas las prenociones. Hay que darse cuenta cuáles prenociones tengo yo cuando empiezo a estudiar algo. La duda metódica de Descartes no es más en el fondo que una aplicación de esta, la regla de Bacon de apartar a los ídolos o los ídola. Bien, veamos el segundo corolario de Durkheim. Dice, la regla anterior es totalmente negativa, es decir, no siga las prenociones. No nos dice qué hacer, nos dice qué no hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Definir las cosas. Parece muy simple. La primera, una vez que se aparta de las nociones, hay que definir lo que uno quiere estudiar. En esa definición de lo que uno quiere estudiar, bien, dice, hay que empezar definiendo lo que uno quiere estudiar a través de las propiedades exteriores de los fenómenos. Cuando Durkheim estudia el suicidio, lo primero que dice del suicidio es toda aquella muerte en la cual el agente que ocasiona la muerte y el paciente de la muerte es la misma persona. O sea, es un comportamiento que una persona tiene cuya consecuencia es la propia muerte. Y al decir esto, al darle esta definición y quitar la idea de pecado, en la definición de suicidio, Durkheim ingresa al tipo que se tira el puente para abajo y al soldado que en un acto de heroísmo se mete adelante de las balas para evitar que a su compañero lo maten. Y define al suicidio como ambos comportamientos. En ambos casos hay una conducta de un individuo cuya consecuencia es la muerte. Reúne en un mismo objeto comportamientos que en la vida social están totalmente separados. De hecho, por ejemplo, dice Durkheim cuando está estudiando el suicidio, los psicólogos suelen ocuparse del primer tipo de suicidios, pero no consideran suicidio los actos de heroísmo que llevan a la muerte en el caso de las batallas. De hecho, y en esa época todavía no estaba trabajado en Europa, pero es suicidio también la decisión de hundirse el sable en los samuráis japoneses, es decir, el harakiri. ¿Bien? Sin embargo, solo después de desprendernos de las prenociones, seríamos capaces de juntar los dos comportamientos como parte de un mismo objeto. Entonces, por eso dice Durkheim, no tomar nunca como objeto de una investigación
más que un grupo previamente definido por ciertas características exteriores que le son comunes, e incluir en la misma investigación todos los que le responden a esta definición. Si Durkheim no hubiera hecho esto, el suicidio que después llamará heroico no era parte del suicidio que otros estudiaban como un momento depresivo, que me tiro del puente. ¿Cuál es el tercer corolario? No se trata simplemente de una sensación. Acuérdense, no es una decisión, no es una representación, tenemos que ver cosas exteriores, tenemos que tener cosas generalizadas. ¿Bien? Entonces dice, corolario tercero, para decir que tratar a los hechos sociales como cosas, tenemos que evitar que esas cosas sean individuales. Y de nuevo vuelve al tema de la cantidad. ¿Cuántas observaciones tengo que hacer yo de hechos sociales para poder estudiarlos como cosas? Va a decir Durkheim. Las suficientes para que tú no creas que eso que estás estudiando, que solo las haces tú o las hace tu grupo de amigos, sean hechos sociales. Tienes que tratar de retener una cantidad de objetos y propiedades de los objetos que no dependan de tus hábitos personales. Esto es, en términos de las ciencias, la introducción de la idea de muestra, que después se va a utilizar crecientemente en toda la investigación. Haciendo algo que solo es característico de un individuo o de un grupo muy reducido de individuos, sin relación a la sociedad completa, dice Durkheim, no estás logrando construir o considerar a los hechos sociales como cosas. No podés estudiar los hechos sociales como manifestaciones aisladas de individuos. Perdón, manifestaciones de individuos. Tenés que estudiar los hechos sociales sin que estos dependan, sean característicos, sean idiosincráticos de algún individuo. Esto es el problema del número en las observaciones. Entonces, por ejemplo, queremos estudiar la alimentación, y fue el tema que ponía Jessica y que yo trataba de explicar. ¿Qué número de observaciones deberemos hacer? ¿A cuántos individuos debemos observar para decir que hemos registrado formas de alimentación o todas las clases de alimentación que necesitamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces tenemos que observar a este grupete de Maximiliana, Sofía, Andrés y Tabaré resistirse a la norma de que hay que alimentarse cada 2 horas, que hacer una colación cada 2 horas? ¿Alcanzará con verlo un día? ¿Alcanzará con verlos 2 días? ¿Alcanzará con verlos de mañana o habrá que observarlos de tarde? Porque capaz que los observo de mañana y no hacen colaciones, pero de tarde cada 2 horas religiosamente se comen una manzana. ¿Qué cantidad de observaciones, durante cuánto tiempo y en qué lugares tengo que hacer para poder tener un registro de los hechos sociales? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Clever? Sí, sí, ¿Jessica? perfectamente. Bien. Entonces, fundamentalmente, tratar a los hechos como cosa, terminamos discutiendo qué cantidad de observaciones tengo que hacer. Durkheim necesariamente termina discutiendo el número de observaciones. Para él, la posibilidad de distinguir los hechos sociales de los hechos individuales tiene que ver
con la cantidad de las observaciones que hago. No solamente, pero sí una primera garantía pasa por la cantidad. Dicho de una forma muy radical y tajante. Si yo quiero hacer un estudio a lo Durkheim, con 10 entrevistas no lo puedo hacer. Bien, necesito más. Necesito saber que lo que estoy mirando no son manifestaciones individuales o idiosincráticas. Último punto, simplemente para ver. Hasta esto que hemos dicho de Durkheim, de nuevo, son reglas muy generales. La primera y más fundamental distinción de Durkheim es distinguir lo normal de lo patológico. Y eso es lo que hace el suicidio. El suicidio es un comportamiento patológico que le va a servir para analizar no solamente el comportamiento patológico, sino el funcionamiento de la sociedad. ¿Y por qué eso es así? Vamos a tratar de entenderlo rápidamente acá. ¿Por qué es importante para Durkheim definir qué es normal y qué es patológico? Porque en la distinción está la posibilidad de usar prácticamente el conocimiento científico. Recordemos que la sociología nace en la intención de reformar la sociedad. Y Durkheim está preocupado de cómo el conocimiento sociológico puede trabajar para reformar la sociedad. Entonces, la distinción de lo normal y lo patológico, ¿sí?, es básica para poder ayudar a que la sociedad se reforme, como atendiendo a los problemas patológicos de la sociedad. ¿Sí? Ahora, lo normal y lo patológico, la salud y la enfermedad, son categorías que se usan permanentemente. Recordemos, la biología está en pleno auge, la medicina está en pleno auge, la salud y la enfermedad están a flor de piel. Sociedades enfermas, personas enfermas o sociedades sanas, ¿no? El defecto común de todas estas definiciones, es decir, sobre qué es salud y qué es enfermedad, es el querer encontrar prematuramente la esencia de los fenómenos. En vez de querer determinar de golpe las relaciones de estado normal y de su contrario con las fuerzas vitales, busquemos simplemente un signo exterior inmediatamente perceptible pero objetivo que nos permita distinguir uno de otro de esos dos órdenes de hecho. ¿Cómo definimos qué es lo normal y qué es lo patológico? En este capítulo Durkheim va a ir diciendo lo normal y lo patológico se definen así. Entonces empieza a decir, la enfermedad se define por el sufrimiento, por el padecimiento. Va a empezar con una noción muy extendida de que la enfermedad se conoce por el sufrir, el padecer. ¿Bien? Y después rápidamente va a descartar. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad silenciosa, no se sufre, ¿sí? Y sin embargo sus consecuencias son muy importantes. Es una enfermedad crónica. Si a mí me pisan un dedo, yo voy a sufrir, pero mi sufrimiento no informa de una enfermedad. El pegarme en el codo no es una enfermedad, pero puedo sufrir. Entonces el sufrimiento lo va a descartar. Después va a ir descartando otras cosas. La enfermedad es aquel estado que tiene por consecuencia la muerte. Pero dice Durkheim, eso que en la biología podría probarse, en la sociología es difícil, las sociedades no mueren. Entonces tampoco puedo usar como definición de enfermedad la muerte. Entonces dice, busquemos qué signos exteriores pueden tener aquellos estados que
podríamos definir como normales y cuáles los que no. ¿Sí? Iba a decir, todo fenómeno sociológico, como por otra parte todo fenómeno biológico, es susceptible, permaneciendo esencialmente el mismo, revestir formas diferentes según los casos. Bien, y acá salta y va a buscar las propiedades exteriores. Los primeras son esas dos órdenes de cosas o dos clases, es decir, por un lado están las formas generales en toda la extensión de la especie. Todos los mamíferos amamantan, por algo se llaman mamíferos. Ahora, ¿eso es un estado normal? Va a decir Durkheim, sí, porque es un signo exterior que identifica a todos los individuos. Bien. Otros se vuelven a encontrar, sino entre todos los individuos, por lo menos en la mayor parte. Y aunque no se repitan idénticamente en todos los casos que se observa, sino que varían de un sujeto a otro, esas variantes están comprendidas dentro de límites muy aproximados. Todos los habitantes o los habitantes comprendidos en Uruguay, en el territorio de la República Oriental de Uruguay, hablan español rioplatense. Y si bien la forma en que tenemos de hablar español rioplatense no es la misma en Rocha, en Colonia, en Montevideo, o en Cerro Largo, o en Salto, o en Artigas, las variaciones son menores en algún sentido. Por tanto, podemos decir que es normal hablar español en Uruguay. Y después va a decir, otras en cambio son excepcionales. No solo se encuentran únicamente en una minoría, sino que con frecuencia incluso se producen, o cuando se producen no duran toda la vida del individuo. Constituyen una excepción lo mismo en el tiempo que en el espacio. ¿Cuál es la excepción contemporáneamente en cuanto a la lengua? El no hablar español. Por ejemplo, los palestinos en el Chuy. O por ejemplo el portuñol. Entonces, lo general y lo excepcional son una primera distinción. Ahora, lo general y lo excepcional, dice Durkheim, se definen, como acaba de decirlo, en función de la frecuencia estadística, no en relación a alguna propiedad esencial que tengan las cosas. O dicho de otra forma, lo general o lo excepcional se refieren en función de todo, del todo. Puede cambiar lo que es general y lo que es excepcional dependiendo del momento histórico. Hacia 1860, que se hace el segundo censo en Uruguay, lo excepcional era que se hablara español. El español no era la lengua, la variedad lingüística más extendida en Uruguay. Había españoles, franceses, brasileros, eran un tercio de la población eran brasileros. Brasileros, no hablantes de portugués, brasileros, porque vivían, se habían comprado las tierras, habían ocupado las tierras al norte del Río Negro. Eran brasileros, no eran españoles. Había venido un montón de italianos, un montón de españoles, de gallegos, como decimos ahora, y que hablaban el gallego, galego, o que hablaban vasco. ¿Sí? Inclusive los italianos no hablaban todos la misma variedad del italiano. Entonces, lo normal y lo excepcional dependen del conjunto de la sociedad y dependen de la época histórica. Y va a decir,
Llamaremos normales a los hechos que prejuzgan las formas más generales y daremos la otra al nombre de mórbidas o patológicas. Entonces, ¿cómo define que algo es normal y cómo define que algo es patológico? No lo define en función de lo que es, sino en función de la relación que tiene con el todo, con la generalidad. Si algo es general, se dirá que es una cuestión normal. Si, por ejemplo, un 10% de los maestros falta, podemos llamar que es patológico. Pero si llegáramos a la situación que un 40% de los maestros falta, ya no sería patológico, sería normal. Porque la normalidad o lo patológico en Durkheim depende de la relación de ese hecho con el resto. Esto es un análisis de lo normal y lo patológico que permite a Durkheim decir que el suicidio no es patológico siempre, como los psicólogos decían, o como los teólogos decían. El suicidio no es patológico en Japón, el suicidio heroico. Cuando en los ejércitos se habla de heroísmo, ¿de qué está hablándose? En el caso extremo de que el soldado se va a matar, se va a dejar matar. Y en ese caso no es patológico, es puesto como la conducta de más alto patriotismo o de cumplimiento del sentido del deber, dice Durkheim. Entonces, esta distinción entre lo normal y lo patológico, en función de qué tan frecuentes son los comportamientos, las formas de hacer o las formas de vestirse o las formas de ser, es lo que se modifica. Por ejemplo, volviendo a la alimentación, ¿qué es normal en la alimentación? ¿La comida familiar o la comida individual, apurados, atragantados, sin ningún tipo de ritual? Desde el punto de vista de la frecuencia, un análisis durkheimiano no podría decir que la comida individual, atragantados, arriba de la computadora o a un costado del camino, o parados tratando de comer la comida, metiéndonos la comida hacia adentro, es un comportamiento, un hecho social patológico, porque es lo que ocurre con mayor frecuencia. Lo normal y lo patológico en Durkheim no se definen en función de qué son intrínsecamente esos comportamientos. Se definen en relación a los restantes. Hay alimentaciones normales y hay alimentaciones patológicas. Pero el comer solo, apretujados, apurados, de parados o corriendo, no es patológico, porque, como dice Durkheim, si uno construyera e identificara la frecuencia con que casi todos comemos una buena cantidad de nuestras comidas así, nos daríamos de cuenta que no es la excepción. Entonces, esta forma de entender lo normal y lo patológico en Durkheim rompe también con las prenociones y le permite mirar las cosas desde un sentido crítico respecto a las prenociones y le permite construir un conocimiento distinto y decir cosas distintas respecto, en el caso puntual de la alimentación, que es lo que queríamos trabajar en el próximo punto. ¿No? Bueno, yo dejo por acá, pues son ya la hora de terminar.